quiero que tomen en cuenta que no siempre estamos frente a una plebiscita. ¿Qué es plebiscita? Cuando las plebes están mal, ¿sí? Y su manifestación clínica de una inflamación cerebral, obviamente, es cerebral. Pero ¿qué estoy diciendo? Cerebral, independiente de la causa, sea por problema de la pleura o no, dependiendo de la cantidad, va a presentar problemas para el intercambio gaseoso, porque va a ser un efecto mecánico que no va a permitir que esos alveolos puedan expandirse por dentro. Entonces, derrame cerebral no es lo mismo que decir de acá. Cuando estamos hablando de entender el proceso, recuerden que entre las dos pleuras hay una cantidad de líquido necesario para mantener las pleuras separadas. Eso es más o menos 50 ml. Y eso no incrementa porque dentro de nuestro organismo, gracias a la presión osmótica, la presión circulando, pues se mantiene en los espacios que cabeza. Cuando se afecta la pleura y comienza a generar líquido, ahí tenemos una pleuresía y el tipo de derrame pleural tiene un nombre específico, exudado. ¿Sí? Si yo digo exudado, significa que estoy pensando en una pleuresía, es decir, que hay una pleura enferma. En cambio, si el líquido pleural no es por un problema de pleura, se llama rasural. Ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ejemplo, las pérdidas de proteínas de las netropatías que van perdiendo líquido. Van perdiendo proteínas, y al haber proteínas menores en circularidad, se alteran sus impresiones, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, a simple vista, en ocasiones se podría uno diferenciar. Cuando tenemos el líquido, el color, en ocasiones podemos pensar, ya que el color acuoso, más líquido, no tiene espuma, ese va a ser un derrame de tipo rasular. Pero repito, no importa si es o no derrame, lo importante es que por ocupación de espacio puede provocar una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la queja del paciente? Desde mi época de la residencia, decía el profesor, todo el derrame pleural que se causa tuberculosis hasta encontrarlo enfermo. Entonces, un derrame pleural acompañado de manifestaciones infecciosas nos va a hacer sospechar la opción o una tuberculosis o un bien. Para pensar en tuberculosis tenemos que buscar primero el cómo, que alguien lo haya contagiado. Y obviamente las manifestaciones de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia, son propios independientes de donde sea la causa de la tuberculosis. Pero, cuando en ocasiones el cuadro es lento, el que decía está mostrando, a veces el paciente viene y te dice, doctor, tengo un dolor solo en mi espalda, no me pasa con nada, no me aumenta, no me disminuye, pero está el dolor. Hace la radiografía y encuentra un derrame pleural. A medida que aumenta el líquido en el espacio,
comienza el paciente a presentar queja de disnea. Esa disnea va a ir de grande a mediano o leve de falso. En los derrames masivos, en el caso de que mujer se corre, porque de grande hay un paro por los ateos, tenía todo el muñeco y uno dice, ¿por qué espera para el paciente aquí? El tipo de presentación del derrame, cuando un derrame es lento, la queja es lenta también. Y un dato que acompaña para sospechar que recién un derrame es el dolor fluido. ¿Cuál es el dolor fluido? El dolor en un punto rotado. Dolor doloroso, nuevo. Menos aire, nuevo. ¿Cómo es el dolor? Como si me clavara. Esa técnica la subjetiva, porque es un problema de crecimiento. Si acompaña de otras manifestaciones, por ejemplo, si es cardíaco, pues va a tener clínica de insuficiencia cardíaca, aumento del volumen de los pies, los tobillos comienzan y van a caer en una saca. Y lo que tienen que considerar cuando examinarlo es que cuando el derrame pleural en fila lateral generalmente tiene causas de cambio de presión, es decir, un derrame pleural de tipo columna pleural formada transudada, ¿sí? Lo localizado por pancreatitis, por neumonía, bien son más unilaterales. Entonces, ¿qué presenta su paciente para pensar? Entonces, cuando sospechamos un derrame pleural, lo primero a la inspección. Si el derrame pleural es escaso, no va a haber mucho cambio. Pero si tu derrame pleural es aumentado, va a haber asimetría del tórax, va a haber un abombamiento, y en los derrames masivos inclusive puedes tener desvío de la tráquea hacia el otro lado que empuja el gran derrame. A la aumentación vamos a encontrar el murmullo vesicular disminuido. A la percusión vamos a sentir mate. Vibraciones vocales van a estar ausentes. Y si sabemos percutir, podemos detectar la curva de Damon. Si el derrame es pequeño, tengo dudas y no tengo radiografía, pues puedo poner el decúbito lateral al paciente y volver a percutir y ajustar. Si cambian los sitios, confirmamos un derrame pleural. Porque imaginemos que cada vez de la pleura yo percuto un mate de aquí y pan. Si al paciente le cuento, aquí era mate, ahora ya es un pan. Entonces, lo que en realidad es lo que en ocasiones necesitamos para hacer el procedimiento, para evitar. Hoy, difícilmente vamos a hacer un drenaje sin métodos involuntarios. Recuerden que la incapacidad la podemos hacer por el brazo o por delante. Y con la percusión, recordar lo que aprendimos en ceremonia, el signo de Guaraní y el signo de Mena. Si el derrame es pequeño, podemos encontrar problemas plurales, percusión del cabello, cuando el derrame es grande o pequeño. Entonces, fíjense cómo, por gravedad, densidad agua, eso significa derrame. Lado derecho unilateral, ausencia de los ángulos frénicos de
acá, y lo que le decía, si lo apuesto, cambia. Y este paciente está súper complicado para respirar, aunque no tenga un paciente crónico que tolera, muy incómodo de esto es una. Entonces, cuando se encuentra la tesis a un paciente, solicito citoquímico bacteriológico de líquido vital. Significa que he hecho una toracocentesis, he funcionado el tórax, he sacado el líquido y lo voy a mandar a examinar. Recuerden, solicito cito celular, citoquímico y bacteriológico vital. Y si mi sospecha es una tuberculosis, le agrego más ATA desde A. Y ahí vamos a ver en el citoquímico si es infeccioso, bacteriano, vamos a tener una leucocitosis pleural como los niños pulmonar. Vamos a ver cómo está la glucosa, una glucosa baja en el líquido, siempre comparable con la del plasma, sugiere bacterias, sugiere infección. Acompañamos la colinasa y las proteínas siempre la vamos a mirar porque la colinasa nos va a diferenciar proteínas elevadas, exudadas, proteínas más exudadas, subaumentadas. Entonces, el procedimiento, en este caso el paciente tenía una urgencia, lo que vamos a hablar de teléfono, de alguna manera estaba cómodo, porque solo el teléfono funcionaba, pero cuando sacamos el líquido muscular, puede haber que magia. No se recomienda que lo hacen de esa manera. Aquí estamos haciendo el procedimiento, la toracocentesis, pero por favor, cuando le toque hacer su toracocentesis, pidan o hagan la biopsia en conjunto, porque si no van a hacer doble hospital sin jueces. O sea, que sea solo una pinchada, obtengo la muestra de la biopsia y de ahí empiezo a drenar. Habitualmente, por falta de la aguja especial de biopsia, terminamos haciendo el proceso. Entonces, vamos a ver que sospecha de la pleural es una emergencia cuando el derrame es masivo. Una vez que un tubo de drenaje, solo el tubo de drenaje se interviene, porque una brácula, esto para poner suelo y decir, no, evacuado. Y nunca evacuamos todo de vuelta, vamos a bajar un poco. Primero, examina el líquido, qué aspecto tiene. Si tiene como sangre, es un hemotórax. O es un trauma del tórax, hemotórax perpendicular, hemotórax en caso cáncer. De pronto saco el líquido y el paciente no tiene antecedentes de golpe y me sale sangre por el líquido. Porque en sangre pleural sin trauma es alta sospecha de un proceso de cáncer como vamos a ver enseguida. Si es lechoso, necesitaremos un fisiología. Si el dolor es violento, empiema, es una emergencia, hay que drenar, si es tratado, pensaremos en una amenaza, si es glucoso, pensaremos en una lesión. ¿Sí? Entonces, solamente con mirar. Ahí todavía no tengo resultados de laboratorio, simplemente funciona y lo veo. No es funcionar, lo estoy viendo. Aquí es turbio, con puro, entonces es probablemente un peligroso. El embriema es más pus, hemos visto. Hoy, como en la práctica, hicieron un paciente un absceso pulmonar. Entonces, de verdad, ¿qué pienso? Sangre. ¿Fue golpe? Sí, ok. ¿No fue golpe? Pregunta. Entonces siempre diferenciamos. Insisto, si la pleura está enferma, he exudado. Si la pleura está sana, pero tiene una enfermedad, está exudado. Entonces el laboratorio nos va a decir, en el exudado vamos a ver la densidad alta, más de 15, las proteínas siempre son mayores de 3 gramos. Los leucocitos pueden estar elevados, la glucosa va a estar baja en comparación con la sangre, un pH con necesidad. Y en el sudado, fíjense que la densidad es más
agua baja, proteína casi nada, leucocitos no tienes. Entonces, con esos tres elementos te vas a orientar. Ahora, cuando pedimos el cito vital diferencial, si eso no tiene, vamos a tener un micrófono quemado. Y recuerden que existen enfermedades de policilocitis, por ejemplo, idea, una idea, un derrame regular. Y el derrame regular en la reumatismo en su lado personal puede tener también virus o la populación crónica de enfermedades. Un estudio de desarrollo de la tercera causa fue la tuberculosis, la segunda insuficiencia cardíaca, el cáncer para el neurológico y para el estudio. Tal vez habría que hacer uno de los estudios para eso. Fíjense, artefuro, proteína, color amarillo, proteína, tuberculosis hasta encontrar la oportunidad. Entonces, cuando se tiene tuberculosis determinada, valor a 40 o más, a beneficia y ninguna posibilidad de biopsia y en caso de que sustituya el necesito la causa. Solo puede ser biopsia si el caso es AD negativo y la sospecha es alta. ¿Dónde está el derrame? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Pueden ser todos los que quedan en la mano izquierda y derecho del paciente. Porque está el lado derecho y izquierdo del paciente. Y en ocasiones, estos derrames son famosos como revalecen en una masa de un derrame. Pensamos que es un derrame de cáncer, le hace su tratamiento y ya apareció el derrame. Solo con diurético. O sea, que te den precaución. Por eso mi libro te dice, tu pones revalecen su derrame en una masa. Le hace su tratamiento y ya aparece la masa. Entonces, para el diagnóstico es clave la clínica. Si tenemos un problema con inmunología, es una emergencia que tiene que ser sana. ¿Cuál fue el último paciente que demostré con derrame cerebral? No era derrame cerebral, era neuronal. Cuando tenemos hemorrágico, en el 95% de esos puntos son terminales. ¿Sí? Hay que pensar el derrame es más fácil de diagnosticar en la etiología. Ese tema de mal nos orienta mucho si es unilateral o bilateral y obviamente con la clínica. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, biopsia, astrología, sospecha de coronatología y idea de mucho cerebral, donde el evidente está y obviamente los pacientes tienen la clínica de los signos de formación articular. Los titulares son precisamente un titular, pero hay que considerarlo. La tomografía es mucho lujo gastar en una tomografía para un derrame cerebral. 400, 600, 800 pesos, 40 o 60 pesos tiene el límite. Cuando se entrenamiento, y aquí fíjense cómo es el poco de eléctrico, que sugiere que es un derrame de tipo hemorrágico. En ocasiones tenemos pacientes que se confunden con una hernia o con el rango muscular, y hay otros pacientes que van a funcionar que han perforado el intestino el año pasado, que era el italiano. ¿Cuál es el tratamiento? En resumen, el tratamiento del derrame muscular es renal. Cuando
afecta la función respiratoria. Si no afecta la función respiratoria, lo primero que hay que hacer es al derrame, uno necesita hacer un procedimiento más que la hemoglobina y la hemoglobina o manejar con diurético y cardiológico cuando hay insuficiencia cardíaca y aparece el derrame. Ahora, si sospecho que es muy insulado, ¿qué tratamiento puede hacer? Drenar minuto medicamento, depende del caso. Si es tuberculosis, no lo voy a drenar. Voy a dar tratamiento tuberculosis para hacer. Entonces, bueno, es dependiendo del tamaño, de la gravedad, para ver si lo voy a drenar. Si tenemos un paciente con derrame cerebral bilateral, deja ser toda cosa de diagnosticación. Probablemente no, porque si es ambas pruebas, probablemente sea ocasionado por cambio de presión, por el corazón, por el riñón, por el cerebro. En el caso plural, ¿cuándo es la emergencia? Cuando es masivo. ¿Y cómo se ve masivo? ¿Cómo se equilibra el masivo? La clínica y Mira, levante la mano, porque escuchó a alguien claro. ¿Cómo es? ¿Cómo se por la clínica del paciente y por el examen físico? Ya sé, ¿cuál es la clínica? Podría verse la Después, ¿en serio? Agotamiento de monitores afectando el ritmo. ¿Cómo sé que hay derrame? Una rapidez. El paciente puede estar en insuficiencia respiratoria por cualquier causa. Puede ser por bajo, lo que quieran. Pero la única manera puedo saber si es por derrame es con qué. Con la percusión y qué más. Miren, una neumonía grande da insuficiencia respiratoria y percutir y da también mate. ¿Cómo diferencio si eso es de derrame o es de condensación? Cambio de rapidez. O de ocultación. Primero percuto, los dos me van a dar mate. La neumonía y el derrame me dan mate. Pero la ocultación, la neumonía da soplo, la ecofonía, es decir, la respiración, es muy luchar fuerte. En el derrame pleural podemos tener un número circular. ¿Entienden? La línea neural, lo que se necesita una radiografía, pero no tiene sentido que sea un mínimo. Luego la gente viene y falta aire, ¿de cuánto le falta? Voy a pensar en neumonía, para luego poder respirar masivo, así que se presente tratando y puede darse no hay humano en general hay ¿sí? ¿Preguntas? Ok. Para la próxima clase vamos a hablar 5 minutos de motores, más tiempo, y hablar de cáncer. Eso sería el día jueves. El día martes, vamos a hablar de padre, hablamos de insuficiencia respiratoria. Y el jueves descanso. Y el sábado me digo, se acabó. Para de la ok. Que tenga buena noche. Vamos a ver el
científica, con las